El título de la predicación de hoy es El punto débil de las relaciones. El punto débil de las relaciones. Así que yo sé que en este momento vienen muchísimas ideas a la mente, pero quiero iniciar con lo siguiente. Es si alguna vez has sentido vergüenza. ¿Alguna vez has sentido vergüenza? Ahora, ¿cuál ha sido la situación más vergonzosa que has pasado a lo largo de los años que has vivido? No lo vayan a decir, por favor. ¿Cuál es la situación más vergonzosa? Vayámoslo trayendo a nuestra mente. Tal vez dijiste algunas palabras que te hicieron quedar mal. Tal vez alguien confió en ti y sin querer o queriendo le quedaste mal. Tal vez no cumpliste las expectativas. Tal vez le fallaste a tu padre, le fallaste a tu mami, le fallaste a un hijo, a una hija, a un familiar. Te descubrieron haciendo algo que no debías. O te han ridiculizado, te han hecho quedar mal. La vergüenza nos marca, pero hay vergüenzas que perduran para toda la vida e incluso durante generaciones. Un hombre, hace miles de años, cuyo error ha quedado grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones, en la mente de millones. Su error ha sido recordado durante las generaciones. Su nombre está asociado a lo que pudo ser, pero no fue. Hoy leemos en las páginas de la Biblia su traición. Las consecuencias de su error han sido la causa del dolor. Abrió la puerta de la maldición y ha provocado que por nuestras manos corra sangre. Rompió la relación con su padre en 1000 pedazos, quedando completamente errante y confundido. Esto está inspirado en Génesis capítulo 3. ¿De quién estoy hablando? Ahora, ¿qué hubieses hecho tú en el lugar de Adán? ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Adán? Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Versículo 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Desde el principio, Dios nos creó como sus hijos, según su imagen, para gobernar, para reinar sobre la tierra y su creación. Desde el principio Dios quiso tener con nosotros una relación de padre e hijo. Y dice la palabra en Lucas 3:38, cuando habla de la genealogía de Jesús desde José, su padre en la tierra, o por quien creía que era su padre, y va desde José, pasando por el rey David, por Isaac, por Abraham, hasta llegar a Adán. Y dice Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, y Set era hijo de Adán. Pero eso quiero que quede grabado en la mente en nuestra mente para siempre. Y Adán era hijo de Dios. Era hijo de Dios. Porque muchas veces hemos escuchado
que somos criaturas, pero realmente el propósito inicial es que nosotros éramos hijos. Sin embargo, Adán falló a la confianza de su padre y su pecado fue lo que rompió esa relación, porque Dios y el pecado no pueden estar. Y un sentimiento de vergüenza lo invadió y por eso Adán, después de pecar, ¿qué hizo? Se escondió. Génesis 3:10. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Desde ese momento, el ser humano perdió su conexión con su padre y en lugar de querer estar cerca, quiere estar lejos, porque ese sentimiento de vergüenza lo acompaña. Y en lugar de querer mostrarse a Dios, lo que hace es ocultarse, es querer esconderse, porque ese sentimiento de culpabilidad está presente en el ser humano. La relación es ese nexo para mantener la conexión, para vivir. El ser humano fue creado para ocupar una posición privilegiada en la creación, para gobernar, para reinar desde su posición como hijo de Dios. Dice la palabra, pero el aliento de Dios es quien da la vida. Ese aliento es la presencia, acaba de hablar el hermano Michael, la presencia de ese Dios vivo y creador fue lo que puso en Adán, su mismísima presencia en ese aliento que impuso cuando el hombre fue formado del polvo de la tierra, impuso su mismísima presencia como ese aliento de vida. Y dice Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. El haber sido formado por el Todopoderoso, formado, nosotros hemos sido los únicos en la creación que hemos sido formados. Vamos a decir que por las manos de Dios, porque lo demás fue formado o fue creado ¿por qué? Por la palabra. Pero el ser humano fue el que Dios, dice la palabra, que Dios se puso manos a la obra y lo creó. Eso da un sentido de conexión y de propósito completamente diferente. Por eso nosotros, tú eres completamente diferente a cualquier otro elemento de la creación. Por esto de hijos tiene todo el sentido porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Pero el haber tenido y recibido todas estas buenas dádivas, esta posición, no fue por merecimiento, ¿verdad? Siempre ha sido por gracia, porque Dios nos ha dado su aliento de vida por gracia. Sin embargo, esto no nos hizo ser autosuficientes. Esto no hizo a Adán un ser independiente, como si pudiese vivir separado de la presencia de Dios. Y Dios es su único camino para poder seguir vivo. Si se separa de Dios, va a estar muerto. A través de las relaciones, las personas nos construimos. ¿Tú construyes a las personas o destruyes a las personas a través de tus relaciones? Hay personas que se relacionan por lazos de sangre, por consanguinidad. Eso es lo único que los une, porque llevan la misma sangre. Nadie aquí ha elegido la familia a la cual pertenece. Estoy hablando de lazos de consanguinidad. Nadie la ha elegido. Hay otras relaciones que se basan en la afinidad. La afinidad, estoy hablando de matrimonios, adopciones o amistades. Son relaciones que elegimos porque conectamos con las otras personas, porque elegimos estar libremente con ellas. Y hay otras relaciones que se basan en la conveniencia.
tal vez algún interés particular que se presentó en ese momento y eso las unió. Yo en esta mañana quiero que te preguntes, ¿cuál es el vínculo o el nexo que une tus relaciones? ¿La consanguinidad, la afinidad, la conveniencia o es Dios quien une y sella tus relaciones? Los vínculos como los lazos de sangre, la afinidad y la conveniencia sí generan relaciones, pero muchas veces si esos son los únicos vínculos que sostienen esas relaciones, van a ser relaciones completamente frágiles. Y aquí voy a argumentar. Si la relación inicial del padre con Adán y con Eva fue dada en un ambiente de perfección, de madurez, donde compartían la mismísima presencia de Dios y esa relación se rompió, lo que dio lugar a todo lo que conocemos del pecado y sus consecuencias. Si por lazos de consanguinidad hermanos asesinan a sus propios hermanos, Caín y Abel, dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos que engañan a sus propios hermanos, Jacob a Esaú. Génesis 27, 35 y 36. Y él le dijo, tu hermano vino con engaños y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaremos su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. También hay hermanos que venden a sus propios hermanos como mercancía, como objetos. Génesis 37, 28 al 27 y 28. Venid, vendámosle a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque nuestro hermano es nuestra propia carne. Lo querían bastante, ¿verdad? Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, que eran mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Así que el hecho de llevar la misma sangre no es garantía de una relación sana. Sé que hay miles de ejemplos de hermanos, de familiares que llevan la misma sangre y son enemigos por distintas disputas. Así que el llevar la misma sangre no es una garantía de que vas a tener una buena relación. También las relaciones basadas en la afinidad, en esa decisión de estar juntos, el haber estado de acuerdo, algún día puede terminar en una diferencia irreconciliable. Y esta cifra te va a sorprender. Algo más del 50% de los matrimonios se acaban separando en España. Según un estudio elaborado por el Laboratorio Demográfico CEU, adscrito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEU-Cefas. 50%. Es decir, que de cada 2 matrimonios, ¿cuántos se terminan separando? 1. Así que la afinidad, el haber estado contentos un día, completamente enamorados un día, completamente unidos con ilusiones, riéndonos, disfrutando, no va a ser garantía de que tu relación sea sana. Como consecuencia de lo que estamos hablando, de lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Eva,
Y estas relaciones que lo que van atrayendo es ese sentimiento de vergüenza, ese sentimiento de desconfianza. Las relaciones se rompen y generan heridas. Cuando las relaciones se rompen, esos vínculos dejan marcas en el corazón, resentimiento, desconfianza y temor. Pero esas heridas muchas veces siguen abiertas, sangrando. Incluso esas heridas se infectan. ¿Y qué ocurre cuando una herida no es tratada? Genera dolor todo el tiempo. Y este dolor lo vamos arrastrando a todas nuestras relaciones. Y ese dolor no nos deja estar tranquilos ni con nosotros mismos. El dolor nos hace ver también las cosas de una forma completamente diferente. El dolor nos hace ver cosas que aún no existen. El dolor Gracias. Nos invade y nos genera sentimientos de confusión, de desprecio y de rechazo hacia nosotros y también hacia los demás. José sufrió durante años el rechazo de sus hermanos. Vivió como esclavo en una tierra que no era la suya, con personas que no conocía, lejos de su padre, lejos de su madre. Incluso su madre murió y no pudo estar ahí para ver sus últimos días. José también tuvo que sufrir la cárcel. José tuvo que pasar años de dolor. Génesis capítulos 37 al 50, que no los vamos a leer. Pero sí les voy a leer el Salmo 105, versículo 17 y 19. Dice la palabra, luego envió un hombre delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo, le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. ¿Puedes hacerte esa imagen? José, quien fue vendido como esclavo, muy joven, muy joven, le lastimaron los pies con grilletes en la cárcel y en el cuello le pusieron un collar de hierro. O sea, nomás imagínate esto por un día vivirlo. Ahora, él lo vivió durante años, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños y la palabra del Señor lo puso a prueba. También David como padre cometió errores que generaron grandes tragedias en su familia. Su hijo Absalón se rebeló contra él deseando su propia muerte. No fueron sus enemigos, que por cierto David tenía muchos enemigos, pero ¿quién terminó levantándose contra él deseando su propia muerte? Su propio hijo. Y dice segundo libro de Samuel 17, versículo 1. Entonces Aitofel dijo a Absalón, escogeré 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré y heriré al rey solamente. Este consejo agradó a Absalón y todos los ancianos de Israel. Por otro lado, la mujer samaritana como esposa no logró tener un matrimonio estable. En Juan 4, versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que esta mujer había pasado por varias separaciones y aún la relación en la que estaba se estaba desmoronando, la estaba destruyendo, la estaba carcomiendo por dentro, porque esas heridas no estaban sanadas. Esas heridas ella las transportaba a todas sus relaciones y ese dolor hacía que sus relaciones
no pudieran llegar a un buen término. También encontramos un siervo a quien le perdonaron una gran deuda, y este siervo a su vez tenía otro siervo, quien le tenía una deuda, pero esta deuda era mucho más pequeña. Sin embargo, a este siervo, quien debía mucho, le perdonaron su deuda, pero él, a quien le debía menos, ¿qué dicen ustedes? ¿Le perdonó o no le perdonó la deuda al otro? No le perdonó. No tuvo misericordia de aquel a quien le debía mucho menos. ¿A qué vamos con todo esto? Que cada una de estas relaciones son la evidencia que el ser humano ha heredado profundas heridas, heridas que siguen abiertas, que siguen sangrando, que siguen destruyendo, que si sacamos a Dios de las relaciones, si sacamos a Dios de nuestras vidas, pero específicamente las relaciones, su presencia, lo que trae es tragedia, dolor, confusión, resentimiento y desconfianza. Así que ya tenemos el origen. Recordemos, la vergüenza rompió la relación, pero ahora vamos a ir a cuál fue la causa. ¿Cuál fue la causa? Hice, bueno, la serpiente atacó la relación del ser humano y de Dios, pero no fue atacando la obediencia, sino que atacó la serpiente, atacó la confianza. Génesis 3, versículo 1 al 5. No lo voy a leer, solo que quiero recordar esta pregunta que la serpiente le hace a la mujer. ¿Con que Dios os ha dicho? No comáis de todo este árbol, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué hizo con esa pregunta? Le sembró desconfianza de lo que el padre le había dicho no era completamente cierto, sino que le estaba restringiendo y le estaba ocultando algo que realmente era bueno y que ese padre no era tan bueno porque estaba restringiendo de que Adán y Eva pudieran tener libertad total. Así que las relaciones se atacan por la desconfianza. La serpiente atacó la relación del ser humano con él, sembrando desconfianza, sembrando desconfianza. Desde entonces, las relaciones se basan en las heridas que dejó el pecado: desconfianza, vergüenza y miedo. Desconfianza, vergüenza y miedo. Ahora, ¿tú eres confiable? No tienes que responderlo. ¿Podrías sostener algo en tus manos que se considera valioso sin romperlo? Ahora una más difícil. ¿Confiarías en alguien que ya te ha fallado? ¿Confiarías en alguien que ya te ha fallado? Confiar tiene un alto precio. Dios confió en Adán, confió en Eva, pero ellos le fallaron. Sin embargo, porque ellos hayan fallado, Dios no se deshizo de ellos, ni los abandonó. No los dejó que se perdieran, sino que envió a Jesús para redimir esa relación que se había roto. Así que confiar es mostrarnos vulnerables también. Nos pueden lastimar, nos pueden fallar, nos pueden herir, o las heridas que aún podemos tener se pueden profundizar. Pero hay una solución, y es ese vínculo perfecto que nos une nuevamente a la presencia del Señor, y es Jesús.
El nexo de las relaciones no pueden ser nuestros propios esfuerzos, no pueden ser los lazos de sangre, no puede ser la afinidad. El único nexo de las relaciones debe ser Jesús. Si nosotros no restauramos nuestra relación con Dios, todas nuestras relaciones estarán basadas en las heridas que el pecado ha dejado. Dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es la única garantía 100% confiable de poder tener relaciones sanas. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre de su cruz. Las relaciones están basadas en la confianza. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Pero ahora yo te pregunto, ¿Dios es confiable? ¿Dios es confiable? Dios es el único que cumple todas sus promesas. En palabras sencillas, es el único que hace todo lo que dice. ¿Quién aquí hace todo lo que dice? Ahora la pongo aún más difícil. ¿Quién todo lo que dice es bueno? Bueno, dos. Entonces, Dios todo lo que dice es bueno. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios todo lo que dice lo hace. ¿Es Dios confiable? Totalmente. Así que ¿dónde está el problema? En mí, ¿verdad? En mí. Y eso que quiero que quede grabado. Así no entendamos nada de lo que estoy diciendo acá, o así no recordemos absolutamente nada después. Lo único que quiero que graben es lo siguiente. Y es que el punto débil de las relaciones es la ausencia de Dios. El punto débil de las relaciones es la ausencia de Dios. Entonces Dios está ahí, totalmente disponible, buscándonos todo el tiempo, a través de predicaciones, a través de mensajes que nos envían por WhatsApp, a través de testimonios de personas que nos conocen, a través de múltiples herramientas. Dios se ha revelado a sus hijos, a su pueblo, a su gente. Aún el que no lo quiere recibir, Dios lo sigue buscando, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que es paciente para que todos logren arrepentirse. Y arrepentirse es regresar a esa posición inicial de hijos y vivir como hijos en una relación cercana con su Padre. Así que recordémoslo bien, si nosotros en nuestras vidas tenemos ausencia de Dios o no llevamos a Dios a nuestras relaciones, van a ser relaciones frágiles, van a ser relaciones que se pueden romper en cualquier momento, que pueden sostenerse por algunos años, algunos meses, pero en algún momento se van a romper. Así que la única garantía que tenemos para poder tener buenas relaciones es Dios en nuestras vidas, su presencia en nuestras vidas.
Dios en nuestras relaciones, su presencia en nuestras relaciones. Dice la palabra en Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Las heridas abiertas atacan la confianza. Así que, ¿qué tendríamos nosotros que hacer para poder confiar en Dios como Él lo merece? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tener relación con Dios, confiar más en Dios. Y aquí vamos con 3 heridas que sé que ninguno de acá tenemos, pero vamos a mencionarlas por si cualquier cosa. Traumas pasados. En palabras sencillas, alguien te prometió algo y no te lo cumplió. Un padre que nunca estuvo. Te prometieron amor, confiaste, pero sufriste una traición. Un amigo a quien querías mucho te falló. Te prometieron cuidarte, apoyarte, pero no fue así. Te prometieron tal vez estabilidad laboral y te sacaron. Tu hijo o tu hija te prometió cambiar, pero no lo hizo. Y esta es que te fallaste a ti mismo. También tenemos miedo a ser decepcionados. ¿Qué ocurre cuando nos han prometido algo alguna vez y no nos cumplen? La siguiente vez que nos lo digan, ¿lo vamos a creer? No. Y si hay una tercera vez que nos han prometido lo mismo y nos quedaron mal otra vez, ¿vamos a confiar? No. Y si esto nos ha pasado durante muchos años, muchas veces, ¿cuál es el fruto? Una desconfianza inmensa, ¿verdad? Nos cuesta confiar. Sinceramente, me va a costar confiar, pero ya me han quedado mal muchas veces. ¿Quién tiene autoconfianza? ¿Quién confía en sí mismo? A veces cuando nos colocan a hacer algo, dice, no, ¿será que sí seré capaz? Pero ¿por qué ha llegado hasta ese punto? Porque nos hemos fallado a nosotros mismos, pero si nos vamos a ese origen, viene pasando de generación en generación ese sentimiento de vergüenza y desconfianza hacia nosotros mismos, que no somos suficientes, que no lo podemos hacer, que otras personas son mejores que nosotros, pero realmente nosotros no somos capaces, no somos tan buenos. Entonces, desconfiamos hasta de nosotros mismos, nos sentimos inseguros, nos sentimos acomplejados, nos sentimos o nos rechazamos a nosotros mismos. Y ese rechazo, ¿qué nos genera? Dolor, dolor, porque no es para nada algo cómodo, es algo completamente incómodo, algo que nos avergüenza, algo que nos hace sentir que no queremos que nos vean a la cara, algo que yo quiero ocultar, algo que no quiero que nadie vea, porque es vergonzoso. Esto también nos genera una baja autoestima y es que a veces no nos sentimos dignos de que alguien cumpla lo que nos prometió. A ese punto llegamos. Hasta con el mismo Dios pasa.
¿verdad? Porque hay promesas escritas en la palabra, pero ¿cuántas veces dudamos de las promesas que están escritas en la palabra? ¿Vemos la gravedad? ¿Ves la gravedad del asunto? Que son promesas que sí o sí se van a cumplir, porque Dios es bueno y hace todo lo que dice. Pero por lo que ha pasado con nosotros, ya aún las promesas de Dios, de ellas dudamos. Decimos, no, esta promesa tal vez se la van a cumplir al hermano, tal vez se la van a cumplir a otra persona, pero a mí no, porque no soy digno, no soy merecedor de que aún el Padre cumpla sus promesas en mi vida. Y esas son las heridas que Dios quiere sanar. Esas son las heridas que Dios quiere sanar. Dios no quiere que vivamos con esas heridas. Dios no quiere que tú sigas con esas heridas abiertas, sangrando, generando dolor, generando un sentimiento de desconfianza hacia ti mismo y hacia los demás. Así que Jesús es ese nexo con el Padre. Jesús es ese nexo entre los matrimonios. Jesús es el nexo entre los amigos. Jesús es el nexo entre los hermanos. Jesús es ese nexo entre nosotros como hermanos en Cristo también. Y Jesús es aún el nexo con personas que no comparten ningún interés con nosotros y que nosotros quisiéramos tenerlos lejos. Estoy hablando de nuestros enemigos. Dice la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el punto débil de las relaciones? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. Ya sabiendo esto, no podemos vivir sin la presencia de Dios, no podemos vivir desconectados de Dios, porque el reflejo de lo que ocurre en nuestras relaciones, todo va a ser una imagen de nuestra relación con Dios. Como esté mi relación con Dios, así van a estar todas mis demás relaciones. Así que para nosotros poder tener una relación sana, consistente y eterna, una relación que nos hace bien, necesitamos a Jesús por completo en nuestras vidas. Dios nos ha dado varias relaciones y estas relaciones tienen un propósito y siguen siendo reflejar su imagen en esas relaciones. Dios nos ha dado padres, nos ha dado un padre, nos ha dado una madre o quienes hayan hecho esa figura en nuestras vidas para honrarlos. Nos ha dado hijos o hijas para guiarlos y para amarlos. Nos ha dado hermanos, hermanas para amarlos. A quienes están unidos, eh, esposo a la mujer o esposa al hombre, para respetar y para amar. Nos ha dado hermanos en Cristo para hacerles el bien. Gálatas 6:10. Hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. También Dios nos ha dado amigos, amigas, para cuidarlos y para amarlos. Nos ha dado un prójimo, gente, nos ha rodeado de personas para amarlos, pero también nos ha dado enemigos para bendecirlos y para orar por ellos. Pero ¿quién en sus cinco sentidos
podría amar a sus enemigos. Y vemos que los enemigos a veces no están tan lejos, pueden estar en nuestras propias casas, pueden estar o podemos ser nosotros mismos. Si hay ausencia de Dios, si hay ausencia de Dios.